¿Cómo ganar dinero en Forex desde cero en el año 2024? Pues en este video le doy una instrucción completa y le muestro cómo ganar dinero en línea en Forex. Mira atentamente y después podrá hacer lo mismo. Hola a todos mis amigos y suscriptores. Este video será especial y está dedicado a mis reflexiones sobre dónde es más fácil y cómodo comerciar, en las opciones binarias o en Forex. Al grupo de Forex podemos añadir criptomonedas, fondos, acciones y etcétera. Pues la cosa es que son direcciones de comercio que ya se hacen más popular y por eso quiero compartirles mi punto de vista con argumentos, pero que al final ustedes estén de acuerdo conmigo. En sus pantallas verán mi comercio en vivo como, no sé, como tal, con el índice SSI. Es un índice más rápido que el índice RSI, pero es también de sobrecompra y sobreventa. Abro los convenios cuando el índice al salir de su diapasón normal vuelve a esta zona. Por eso, si no solo están interesados en escuchar, sino también quieren ver los resultados y seguirlos, presten atención a los convenios exitosos de hoy. Primero, quisiera reflexionar lo siguiente. Pues creo que ya conocen la frase o alguna vez la han oído. El peor enemigo de un trader es el mismo trader. ¿De dónde proviene esto? Pues todos nosotros somos seres humanos y somos así, emocionales, con carácter único. Muchas veces nuestras emociones se apoderan de nuestra razón y en lo que se refiere al comercio, tales emociones son codicia y miedo. Mientras comerciamos, la codicia y miedo son las emociones que más afectan nuestra actividad. El miedo de perder dinero nos hace limitarnos y no abrir convenios para nada. A veces sentimos codicia y deseando ganar lo mucho posible, podemos perder el control de la situación y abrir convenios que llevan a perder todos los que tenemos aquí. Por consiguiente, pienso que estarán de acuerdo conmigo y cuanta más opción tiene una persona respecto a ganancias y pérdidas, es peor. Especialmente cuando hablamos de un trader recién aparecido en el mercado financiero. Entonces, ¿cómo ganar dinero en tal mercado? Pues vamos a refrescar conocimientos básicos. Lo que necesitamos para ganar dinero en las opciones binarias es elegir el importe del convenio, el tiempo de convenio y abrir el convenio de subida o bajada haciendo un clic en el botón. Mejor también es analizar la situación del mercado. Ahora intentamos el índice SSI, vuelve de la zona de sobreventa a su de paso normal, lo que significa que pronto habrá alguna reacción en el gráfico. Puede que vuelva también. Y probablemente si abrimos el convenio de compra ganaremos. De todos modos, tenemos en cuenta eso. Es que no disponemos de muchas acciones para ganar, son pocas. Podemos controlar las ganancias y pérdidas solo con el importe del convenio. Ahora otro ejemplo, Forex. Pues, ¿qué necesitamos en Forex para abrir un convenio? Primero debemos conocer tales palabras como el stop loss y el take profit. Por eso, vale, el stop loss es lo que limita la pérdida y el take profit es lo que limita la ganancia. Y ustedes como traders en Forex pueden elegir cuánto ganar y cuánto perder. A veces es demasiada elección, creo. Pues claro que nadie quiere perder dinero y nuestro objetivo es ganarlo. Pero un solo deseo nunca es suficiente. Y estos parámetros cuya tarea es darles opción, darles posibilidad de elegir, en realidad no es más que empeorar la situación. Miren, en las opciones binarias todo lo que pueden perder en el convenio es el importe apostado. Al mismo tiempo, todo lo que pueden ganar es el porciento de ganancia dependiendo del importe y del activo donde comercian. En Forex, el stop loss y el take profit son obligatorios. Por ejemplo, aquí veo que si el gráfico sube más que esta línea, con este convenio de venta abierto, ya que está evidente la subida del gráfico, mientras que pensaba que mi convenio se cerrara cerca de esta línea de abajo. Al final pierdo eso y gano eso. Es una relación de 1 a 3 más o menos. Es
cómo haría yo. Pero muchos novatos, pues dudo que fijen su ganancia en este nivel horizontal tratando de ganar más dinero. Tampoco creo que estén contentos de su pérdida en este nivel horizontal. Es que, primero, es difícil admitir un error y admitir que estamos equivocados en algo. Y no es solo sobre los, las opciones binarias. El mercado no nos favorece en este caso y además podemos perder mucho dinero. Es posible que pensemos que el mercado pronto se volverá y estemos cambiando el stop loss, que es la zona donde el convenio se cierra sin éxito. Al final podemos cambiar el stop loss hasta la liquidación completa del convenio o hasta que el mercado se vuelva trayendo suerte. Así se puede perder o ganar. Pero incluso así, si el mercado se acerca a sus niveles bajos para renovar los mínimos locales, consiguiendo su objetivo inicial, dudo que quieran fijar su ganancia cerrando el convenio. Y así es la trampa en el mercado de Forex o tales mercados. Pues una persona siempre ansía ganar más, es normal. Las esperanzas son altas, más altas de las posibilidades del mercado y de la ganancia que podemos obtener en el mercado. Y como tenemos muchas opciones en el mercado, es muy posible que al principio, bajo emociones, podemos ganar dinero unas veces, creo que algunas veces incluso. Podemos asegurarnos de nuestra suerte, nuestra experiencia, pero al final podemos sentir más ansia, más emociones y así empezaremos a cometer errores. Resumiendo todo, quiero decir que en las opciones binarias es más fácil controlar las emociones, así como las ganancias y pérdidas abriendo convenio. Creo que las opciones binarias es más de control. Es así porque toda la ganancia y toda la pérdida están limitadas con el importe de un solo convenio. La única tarea aquí es analizar correctamente la situación y abrir correctamente el convenio a la dirección necesaria. La única es la única cosa que se necesita de ustedes. No necesitan ajustar ni controlar las pérdidas ni ganancias. Cuanto menos interferimos, cuanto más podemos ganar a lo largo del tiempo. Em, el mercado Forex, criptomonedas, fondos, hoy en día son una perfecta oportunidad para ganar y me gusta también, pero para los que entienden lo que hacen. Pero desgraciadamente en su mayoría la gente no sabe bien lo que hace y por eso a la gente que no tiene una buena experiencia en ganar y perder dinero, le aconsejo empezar paso a paso con las opciones binarias, donde es más seguro, creo, donde tenemos los importes fijos que podemos apostar, ganar o perder. Ustedes así no podrán cambiar este importe una vez abierto el convenio y eso importa mucho. Exactamente este rasgo de opciones binarias nos ayuda a evitar un montón de errores que podemos cometer teniendo posibilidad de cambiar algunas características del convenio ya abierto. Y exactamente por eso el peor enemigo de un trader es el mismo trader. Y donde podemos cometer menos errores sintiendo emociones es más seguro. Y es más cómodo y agradable para comerciar con éxito. Tal comercio no será accidental, será algo seguro, algo a propósito. Y será algo que les ayudará a ganar un dinero real para vivir y para disfrutar de vida. Pues por eso, amigos, les aconsejo pensar muchas veces antes de abrir un convenio y antes de cerrarlo, si hablamos de Forex, claro. Y traten de evitar demasiada emoción, claro, porque con el dinero la emoción no funciona. Resumiendo todo, hoy pudimos abrir varios convenios y hablar, claro,
Creo que les di muchos argumentos respecto a este tema tan importante. Nuestro índice CSI es mucho mejor para ser usado en los convenios de corto plazo y gracias a él ganamos notablemente durante la sesión de hoy, durante el video de hoy. Suerte a todos, suscríbanse a mi canal para ver mis videos, dejar sus comentarios, compartir mis videos a sus amigos. Hasta el video siguiente.